La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto armado que tuvo lugar entre 1939 y 1945, que involucró de manera directa o indirecta a la mayor parte de potencias militares y económicas de la época, así como también involucrando diversos y numerosos países tercermundistas. Se le considera como la guerra más dramática de toda la historia contemporánea, debido a la cantidad de personas empleadas, a las enormes dimensiones territoriales del conflicto, la cantidad de armamento bélico empleado y las desgarradoras consecuencias históricas para la humanidad. Otra de las causas fue el fascismo, las cuales tuvieron inicios luego de que Mussolini, un socialista, fuese expulsado de su partido y crea los fascis de combatimiento, un grupo armado y violento. 3 años más tarde, el 28 de octubre de 1922, Mussolini marchaba sobre Roma y se hacía con el poder. En ese momento ya se había dado el comienzo del fascismo. Mientras tanto, Hitler, el cual fue ganando más poder en Alemania, la cual pasó de ser la Alemania democrática a una dictadura. También la invasión alemana de Polonia, que tuvo inicio el 1 de septiembre de 1939, ha sido considerada el detonante de la Segunda Guerra Mundial. Antes de eso, la cuestión de Polonia figuraba entre las cláusulas secretas del Pacto de No Agresión firmado entre la Alemania y la URSS en agosto de 1939. En ella se estipulaba que el país sería anexado y dividido en dos áreas, una para los soviéticos y la otra para los alemanes. Otra de las razones que podemos encontrar a la Segunda Guerra Mundial fueron la división de potencias en dos diferentes grupos: el eje, conformado por Alemania, Italia y Japón, y los aliados, conformados por Inglaterra, Francia y la Unión Soviética. Y al finalizar la guerra se firma un tratado, el Tratado de Versalles, el cual responsabiliza a lo que es el Imperio Alemán y además desarmándolo, dándole así su caída. Entre las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial podemos decir la, el inicio del mundo bipolar. Las potencias europeas quedaron totalmente débiles, los cuales le da el control a los Estados Unidos y a la Unión Soviética de la política mundial, así provocando en estos lo que fue la Guerra Fría. Los, la división alemana. Los estos territorios quedaron a manos de los países aliados y los países aliados y la URSS, con los cuales se crearon la República Demócrata y la República Federal. Entre otras consecuencias está el surgimiento de nuevas tecnologías, como son la televisión, las computadoras y los sonares. Otra consecuencia fue la muerte de entre 55 y 70 millones de personas, contando militares y civiles, indistintamente. Millones de los cuales lo hicieron en condiciones infrahumanas, tanto en campos de concentración y exterminio. Países participantes. Los bandos enfrentados fueron primeramente las potencias del eje, conducidas por la Alemania nazi, la Italia fascista y el Japón imperial. El otro bando fueron los países aliados, algunos como Francia, Gran Bretaña, China, Estados Unidos y la Unión Soviética. En la Segunda Guerra Mundial hubieron soldados excepcionales con hazañas increíbles, como Simo Aya, que fue un soldado finlandés apodado la Muerte Blanca por portar un camuflaje de color blanco. Este hombre realizó 705 bajas él solo y con la ayuda únicamente de su rifle de caza y un subfusil de asalto. Otro soldado fue Jack Churchill, un pariente de Winston Churchill, un oficial británico apodado Mad Jack, debido a que utilizaba arco y espada para ir a la guerra. Otro soldado fue Desmond Doss. Este soldado nunca disparó siquiera una bala o tocó un arma para matar. Él era un religioso testigo de Jehová que nunca quiso tocar un arma porque según él tenía un pacto con Dios en el cual no iba a tocar ni una sola arma más. Él salvó 75 vidas en una madrugada en la cual él comenzó a escuchar una voz en un campo de guerra donde solamente había muerte y se esforzó diciendo cada vez: Señor, permíteme, solo uno más.
así logrando salvar el total de 75 vidas antes mencionadas durante toda una madrugada. Inclusive fue llamado cobarde por sus compatriotas americanos, pero él fue el más valiente en el campo de batalla al realizar este acto. Las potencias enfrentadas estaban dirigidas por Adolf Hitler, canciller alemán, Benito Mussolini, líder fascista de Italia, Hirohito, quien fue el emperador japonés, Hideki Toyo, quien era la figura del imperio japonés en épocas de guerra, Winston Churchill, quien fue el primer ministro alemán en la época de guerra, quien sustituyó a Neville Chamberlain, Joseph Stalin, que fue el secretario general de la Unión Soviética, Franklin Roosevelt, quien era el presidente estadounidense hasta 1945, y luego de su muerte fue sustituido por Harry Truman, quien fue quien dio la orden del lanzamiento de las bombas nucleares a Japón. Y tenemos a Charles de Gaulle, líder político francés, quien ante el arremetido del imperio alemán se opuso a la rendición de Francia. Etapas de la Segunda Guerra Mundial. Se pueden distinguir tres etapas en la Segunda Guerra Mundial. La lucha en Europa. Esta etapa es caracterizada por las sucesivas victorias de las fuerzas del eje en Europa Central y Occidental, específicamente la conquista de Francia y Países Bajos. Los nuevos participantes. La fase intermedia de la guerra tiene lugar cuando Alemania rompe su pacto de no agresión con la URSS y se lanza a la conquista de los territorios soviéticos en el este. De manera similar, Japón bombardeará la base militar estadounidense del Pearl Harbor, sumando a los estadounidenses al conflicto. La derrota del fascismo. Mussolini es depuesto y ejecutado por los italianos comunistas, y Alemania debe retomar el control del país. El avance de las tropas nazis sobre la URSS es revertido con rapidez y a medida que avanza hacia Berlín. Las tropas soviéticas liberan los campos de concentración. Estados Unidos desembarca en Normandía, Francia y en Sicilia, Italia, rodeando a las fuerzas del eje y derrotándola, finalizándolo así. Alemania e Italia se rinden y en agosto de 1945 Japón decide rendirse también por el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki.